Ok, pero el cadenamiento sí, sí estaba bien. Sí, el cadenamiento sí estaba bien, o sea, simplemente las Ok. tangentes, si las enumerábamos, no estaban bien. La verdad no lo sé y está muy extraño, ¿no? Porque si el eje lo está haciendo de manera secuencial, este, no sé por qué haya cambiado los números. Para el plano no es necesario, de hecho, fue una de las preguntas que me hizo su compañero, que pusieran datos de las tangentes, ¿no? Con que hubieran puesto datos de las curvas es más que suficiente. Las tangentes, pues en realidad es mucha información, pero es mucha información repetitiva, ¿no? Normalmente se da información con que tengas el PC y el PT, ¿no? O sea, entre el PC y el PT, pues debe haber una línea tangencial, una recta, ¿no? No hay más. Pero cuando hay mucha distancia entre el PC y el PT, o el PT y el PC de la siguiente curva, o sea, la parte de la recta, pues sí es necesario poner algunas indicaciones de puntos, ¿no? Normalmente se ponen los cadenamientos cada 20 metros y se ponen las coordenadas, ¿no? Pero no es necesario que lo hubieran incluido en el plano, pero no pasa nada. Mientras estén identificadas las tangentes con un número, aunque no sea secuencial, pues no hay ningún problema, pero sí, a lo mejor Arnold, seguramente él sabe y si no por ahí les puede averiguar cómo cambiar eso, ¿vale? ¿Alguien más tuvo algún tema? Bueno, está bien. Pues listo, entonces vamos a empezar pues con el tema de hoy, que está ligado directamente con el que vimos la clase pasada, el lunes, de seccionamiento transversal. Se le llama seccionamiento de construcción, o sea, a final de cuentas está ligado. El seccionamiento transversal, pues lo que da es la geometría, ¿verdad? Y con eso recuerde, con el seccionamiento transversal, pues ya se completan las tres dimensiones para crear una nueva superficie que impacta o que modifica la superficie del terreno natural. Entonces, las tres dimensiones crean ya la superficie construida, ¿no? Con el alimento vertical, el alimento horizontal y el seccionamiento transversal. Para el seccionamiento transversal, pues como es la tercera dimensión, entonces se crean ya volúmenes, ¿no? Y esos volúmenes, pues hay que calcularlos. ¿Para qué? Pues porque a final de cuentas son los que se requieren para construir, pero sobre todo para determinar el costo de la carretera, del camino, ¿no? Cada uno de las diferentes secciones de construcción, pues va a necesitar un procedimiento, van a necesitar maquinaria distinta, tiempo distinto, y todo eso pues se traduce a final de cuentas en recursos, en dinero, ¿verdad? Ese tiempo que se necesita, pues es tiempo que se hay que pagarle al personal, hay que pagarle a los operadores de las máquinas, y entonces pues todo eso tiene un costo asociado, y eso, el costo asociado, pues es con el volumen que se está moviendo, ¿no? Entonces, aquí recuerda nada más, son tres dimensiones, el seccionamiento transversal, como les decía, el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y el seccionamiento transversal, y con los tres, entonces, se forma la nueva superficie. Es muy importante siempre que tengan en mente que el alineamiento horizontal es el que les da este, la, la longitud, ¿verdad? Está- El alimento horizontal es el que les da la longitud de la vialidad, ¿verdad? Y está en un plano, solamente tiene norte y este, no hay más, ¿verdad? No tiene elevación. El alineamiento horizontal no va siguiendo unas curvas o sea, no físicamente, bueno, no físicamente, en la pantalla ustedes no van a ver que el alimento horizontal va a subir y va a bajar. El alimento horizontal siempre se va a quedar con una elevación cero. Está en una elevación cero. La elevación real de la carretera se la va a dar el alineamiento vertical, ¿verdad? Pero no se va a generar una línea
en 3 dimensiones. Se va a generar una línea en una sola dimensión, en 2 dimensiones, igual que el elemento vertical en 2 dimensiones. Y el seccionamiento transversal, pues es el assembly que van a tener que hacer, que se llama, que es la sección, y ese les va a dar el ancho. Pero a final de cuentas no van a ver en la carretera un alineamiento que va subiendo y que va bajando, ¿verdad? Eso no es hasta que se conforme lo que le llaman el corredor, hasta que se llama el corredor, y el corredor es la agrupación de los 3 dimensiones, entonces ahora sí ya crea esta nueva superficie en el Civil 3D, ¿vale? Pero la longitud la da siempre el alineamiento horizontal. El seccionamiento transversal siempre va a 90 grados del eje, siempre va siguiendo las curvas, ¿verdad? Es como si fueran cortando con un cuchillo, un pastel o lo que sea, ¿no? Pero siempre va a 90 grados, del alineamiento horizontal. Entonces, digamos que el alineamiento horizontal es el trazo más importante donde se engloban los otros dos. Recuerden que se conectan en la rasante, ¿verdad? El eje central, el centro de línea, se conecta en la rasante o en la subrasante de la sección transversal y la rasante lo va subiendo o lo va bajando, ¿verdad? Sobre el eje horizontal. Eso creo que todo el mundo ya lo tenemos claro. Si no, por favor, avísenme. Ok, entonces, la sección transversal, pues habíamos hablado que son los componentes, ¿verdad? La corona, cunetas y contracunetas, simplemente manera de recuerdo, de recordatorio, ¿verdad? La parte de la corona es la parte por donde realmente circulan los vehículos, la parte pavimentada, la parte que vemos de la carretera, ¿verdad? Que identificamos la carretera, que tiene la calzada, que son los 2 carriles, que tiene los acotamientos, ¿verdad? Que son las franjas longitudinales paralelas a los carriles, que son de protección, que tiene el punto de conexión, que es la rasante o la subrasante. Recuerden la diferencia de la rasante y la subrasante, simplemente es el espesor del pavimento, las capas de pavimento, que tiene una pendiente transversal, y esa pendiente transversal lo que hace es que el agua que llueve, que cae sobre la carretera, se salga de la misma, ¿verdad? No queremos agua sobre el pavimento porque se causa el acuaplaneo, ¿vale? No necesariamente siempre tiene que estar hacia afuera de la carretera, o sea, hacia la parte derecha, digamos, exterior de la carretera. Cuando hay un camellón o algo, la pendiente se puede hacer hacia la interna, puede haber un canal en medio, cuando son autopistas o carreteras de cuerpos separados, ¿verdad? O sea, que tienen carriles separados con un camellón en medio, la pendiente puede ser hacia adentro, no pasa nada. O sea, no hay una restricción de que la pendiente siempre tenga que ser a la derecha del sentido de circulación de la calle, ¿no? Puede ser para el otro lado. Inclusive puede haber calles que tengan locales o vialidades urbanas que tengan sistemas de drenaje en la parte interna, ¿verdad? Entonces, pues todo el agua se puede captar allá, sobre todo cuando son muy grandes, ¿no? Cuando son de 4 o 5 carriles, que hay algunas vialidades así. Entonces, para que imagínense que llegue una gota de agua aquí y que recorra 4 carriles, pues tarda muchísimo, 5 carriles, pues tarda muchísimo, ¿no? Entonces, es cuando se les empieza a dar diferentes pendientes transversales. No es común en México, ¿verdad? Desafortunadamente, luego ni siquiera es común que se les ponga en las variedades locales las pendientes transversales, ¿no? Y eso lo pueden ver en Constitución y en Morones Prieto, acá allá en Monterrey. Y que luego cuando veamos la parte de drenaje el día de mañana, pues ahí por ahí les voy a postar unos videitos para que chequen qué es lo que pasa cuando no hay pendientes en las calles, ¿no? Entonces está la corona, que tiene todas esas partes, que es la principal componente del seccionamiento transversal. Están las cunetas y contracunetas. Acuérdense que las cunetas son los que reciben el agua que cae directamente en la carretera y se va y lo tienen que conducir. Y las contracunetas lo que buscan es protegerla, que no llegue agua a la carretera, que no se erosione el talud y que no se sature de agua, ¿verdad? Y los taludes que simplemente son las líneas, ¿verdad? Los puntos que conectan el terreno natural, como en este caso, ¿verdad? Con la corona o con las cunetas, creando ya una nueva superficie continua, ¿verdad? Esos son los taludes.
Las pendientes de los taludes tienen que ver directamente con el material, ¿verdad? Si es roca puede estar mucho más vertical, si es arena se está mucho más acostado, ¿no? Mucho más inclinado, con una mayor pendiente, ¿vale? Digo, con una menor pendiente, ¿va? Tenemos secciones en corte, tenemos secciones en terraplén para conformar lo que es la nueva superficie. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que vimos la vez pasada. Esta es la manera de representar los taludes, ¿verdad? 4:1, 2:1, 1,5:1. Significa, el primero es la longitud horizontal y el segundo es la longitud vertical. O sea, si hablamos de 2:1, significa es que son 2 metros que hay que recorrer en el plano horizontal por 1 metro en el plano vertical y por lo tanto es un talud un poco tendido, ¿no? Que está a 2:1 mientras que aquí está a 1,5:1, o sea, está un poquito más vertical, ¿verdad? Solamente recorremos 1,5 metros o 1,5 de la unidad por una unidad, ¿verdad? 1,5 metros por 1 metro y el otro está a 1,2, 1 a 2 por 1, ¿no? Entonces se vuelve más tendido. Entonces va variando. Aquí, pues el corte es 4:1, entonces es muy tendido, ¿no? Seguramente esto es un material arenoso que no tiene, que su ángulo de reposo es muy bajo, entonces necesita estar muy, muy tendido, ¿verdad? Porque si está más alto, pues entonces se va y se corre. Acuérdense, los ángulos de reposo son los que definen cómo puede estar el material estable sin necesidad de ningún elemento que lo sostenga, ¿ok? Aquí está el seccionamiento de construcción y esto sí es algo nuevo, ¿va? Eh, Usualmente, y esto no es una regla, chavos, pero usualmente se manejan o se utilizan 10 secciones de construcción, ¿va? Estas secciones de construcción van desde lo que es el despalme hasta los muros de contención. El despalme, me supongo que, bueno, ya todo el mundo sabe qué es el despalme. Los escalones de liga, ¿no? Que ahorita cada uno de esos los voy a explicar a detalle, ¿no? Escalones de liga que tienen que ver con cortes, compactación del terreno natural. Después de los cortes hay que hacerlo. Cuerpo de terraplén, son rellenos, ¿verdad? Cuñas de afinamiento, son procedimientos de construcción. Capas de subrasante, que es el material que recibe al pavimento. Cajas de corte, cuando es un corte que es precisamente hacia abajo, solamente parejito. Los diferentes estratos de corte para los diferentes materiales que se quitan. Las bermas y los muros de contención. Dejen, tomo agua, por favor. Perdón, perdón. Bueno, entonces, el despalme. Todo el mundo sabe que es el despalme. Me supongo que ya lo han escuchado por ahí, ¿no? ¿Qué es la remoción de la capa vegetal, ¿no? ¿Por qué no nos sirve la capa de vegetal? Pero lo primero que viene es el desmonte, en realidad, ¿no? Pero el desmonte no es una sección de construcción como tal, no se mide por espesor, sino más bien se mide por área. Y el desmonte, ¿cuál es la diferencia entre el desmonte y el despalme? ¿Lo saben, chavos? ¿No? No, El desmonte no es de que nada más lo que está muy superficialmente y el despalme ya cuando quitamos, o sea, las raíces y eso. O sea, no es de que eso sea, profe, es una idea. Sí, 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 sí. O sea, de hecho, el desmonte es precisamente lo que estamos viendo aquí. En realidad es una especie de desmonte, realmente no es el despalme, ¿no? Este que está aquí es quitar la vegetación, los arbustos, los árboles, cortarlos y remover las plantas, ¿no? Pero no es quitar material de suelo.
El desmonte tiene que ver solamente con retiro de vegetación, ¿verdad? O sea, quitar arbustos, cortar arbustos, arbolitos, plantas, lo que sea, agarrar y retirarlos, como está aquí más o menos en esta imagen, ¿no? Esto realmente es un desmonte y no es un despalme. Y el despalme tiene que ver con un espesor, ¿verdad? Ese espesor que está ahí es un espesor más o menos de unos 20, 30 centímetros, depende de las condiciones del terreno, ¿verdad? Hay terrenos muy áridos, entonces puede ser muy pequeño, y donde hay terrenos muy, con mucha vegetación, con muchas raíces, etcétera, etcétera, pues pueden ser más grandes, pues el espesor hasta 30 centímetros. ¿Por qué tenemos que quitar esa capa de material? Puede ser lógico, pero a ver, ¿por qué creen? Pues Esta como es capa la de parte, material, a ver, dime. ajá, como es la parte más, la superficial, no está tan compactada y además el tener material vegetal hace que su capacidad de carga sea extremadamente baja. Es un material muy heterogéneo, ¿verdad? O sea, tiene muchos componentes orgánicos, y normalmente pues por eso es un material más arcilloso. Y lo que buscamos nosotros siempre es que los materiales sean lo más homogéneos posibles, ¿no? Entonces, no es un material que sirva para la construcción, hay que quitarlo, no hay que removerlo, no hay que desperdiciarlo, normalmente se acamellona, que se me llama, lo acamellonas es montarlo, juntarlo en alguna parte, para posteriormente lo puedes utilizar para recubrir los taludes, por ejemplo, ¿no? Esa es una buena práctica. Ese mismo material, pues como tiene mucha materia orgánica, pues puede generar inmediatamente, ya que cubre los taludes, pues que la vegetación vuelva a crecer, y esas raíces mismas que tiene las plantas, pues hacen que sea más estable los materiales, ¿no? Y los taludes, ¿no? Entonces, el despalme, pues es precisamente quitar esa capita de 20, 30 centímetros que está en la parte de arriba. ¿Y de dónde a dónde? Pues desde las líneas de ceros. Recuerden que la línea de ceros es el punto en donde se cruza, planteada desde una sección transversal. La línea de ceros es donde se cruza la sección de construcción con el terreno natural, ¿no? Entonces, todo eso que está ahí hay que removerlo, hay que quitarlo para no contaminar el material que está abajo, que es un material que puede ser utilizado para la construcción, ¿vale? Están los escalones de liga. Los escalones de liga, cuando está el terreno natural y hay pendientes, eh, eh, digamos, altas. Entonces, para que los equipos, las maquinarias puedan compactar posteriormente este terreno, ¿verdad? No estén inclinadas, y realmente hagan un buen trabajo, entonces se hacen esos escalones de liga para volver horizontal a superficie, ¿no? Y esto se refieren a estos escalones que están aquí, ¿ok? Cuando las condiciones de la sección transversal del terreno son muy altas, se tienen que hacer estos para poder compactar de manera correcta la superficie que queda libre. También se hacen así cuando ya hay una carretera existente, por ejemplo, que hubiera aquí ya un talud y que hubiera sido una carretera de un carril por sentido y que se busca ampliar, ¿verdad? Que se busca ensanchar esa carretera para ponerle dos carriles. Entonces, el nuevo terraplén, pues no se compacta contra el talud existente, ¿verdad? ¿Por qué? Para evitar que se deslice un material con respecto del otro. Entonces, se hacen nuevamente esos cortes que están aquí, y con estos cortes que están acá, entonces ya hay una especie de grit, ¿no? O sea, que se agarra una con el otro, y entonces también se puede compactar de mejor manera, ¿no? Entonces, los escalones de liga para eso sirven cuando las condiciones de los taludes, la inclinación de los taludes son más altas, de 1,5 a 1, de 1 a 1, que ya es complicado, ¿no? Ya está a 45 grados, entonces, bueno, pues el equipo es difícil que pueda compactar de manera adecuada así, entonces hay que
tratar de hacerlo de manera horizontal y por eso se hacen estos escalones de liga. Estamos hablando de los escalones de liga, es conformar el terreno, no la compactación, ¿verdad? Conformar el terreno para que se pueda compactar. Y esto, pues ya se imaginarán que, pues, que no es una tarea tan sencillita, ¿verdad? Que requiere su tiempo, que requiere su grado de especialidad. Y bueno, entonces tiempo, especialidad, pues tiene un costo, ¿verdad? Despalmar, quitar el material de vegetal orgánico, tiene un costo. Hacer el escalón, pues tiene sus dificultades, tiene un costo diferente y eso va directamente con el volumen, ¿verdad? Luego viene la compactación del terreno natural, ¿verdad? Una vez que se hacen los cortes si se va a hacer un terraplén directamente después del despalme, se tiene que compactar, porque el momento en que uno despalma, pues se hace, pues ahí riega todo, ¿no? Rompe todo el material que está compacto, entonces hay que volverlo a compactar para que pueda recibir el, el, eh, el terreno, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los terraplenes. Normalmente, pues se utilizan maquinarias como tipo esta que está acá, ¿no? Esta se llama pata de cabra y lo que tiene es que el rodillo que está al frente, pues tiene estas protuberancias. ¿Para qué creen que son esas protuberancias? ¿Qué es lo que hacen? Sirve para compactar. Pero ¿por qué no liso? Mm, Si fuera, ¿cuál es la diferencia que fuera esto liso a que tiene estas cosas? No distribuye un poco o sea, o sea, el relleno no lo distribuye. O sea, en lugar de como que simplemente compactarlo, como que primeramente, o sea, sí va compactando, pero también hace que sea uniforme la cantidad de relleno, ¿no? Más que otra cosa, lo que hace esto es que si ustedes apoyan con toda la palma de su mano, no es lo que apoyan solamente con un dedo, ¿verdad? Toda la carga, todo el precio, toda la presión se concentra en un solo punto, ¿verdad? Entonces puede compactar, o sea, el grado de compactación es mayor. No nos interesa en realidad que la superficie quede totalmente lisa, pero que el material se vaya acomodando y que se vaya compactando. Y aparte, no solamente en la superficie, sino en las capas más hacia abajo, ¿verdad? Tiene una penetración dentro del suelo y aparte concentra la carga y por lo tanto es más fácil compactarlo o más compacta las capas que están más hacia abajo, ¿verdad? En este momento les insisto, no es necesario que quede la superficie, una superficie lisa, lo que se busca es que quede compactada y para llegar a esos grados de compactación sin tanta pasada, ¿verdad? Porque si tenemos el rodillo sin estas protuberancias, pues los bulbos de compactación son menores y no con tanta fuerza, digámoslo así, ¿no? Entonces las patas de cabra, y por eso se llama pata de cabra, ¿no? Porque esto se hace cuenta que una pezuña de un animal, ¿verdad? Que va enterrando y compacta directamente donde está la protuberancia esta, ¿no? Entonces, compactación de terreno natural puede ser después del corte, puede ser en el terraplén, puede ser en los escalones de liga, o sea, ya sea que uno retire el material y el terreno natural que quede hay que compactarlo, si es que no es roca, ¿verdad? En donde se va a hacer un talud, pues hay que compactar también, después de que se quita el material de despalme. Entonces, la compactación del terreno natural tiene también un costo y normalmente se habla de una compactación de 30 centímetros, ¿verdad? Con que esté compactada los primeros 30 centímetros, con eso es suficiente para poder desplantar de ahí el terraplén. Luego viene precisamente el cuerpo de terraplén, ¿ok? El cuerpo del terraplén, pues es el gran volumen, ¿no? Que se tiene que colocar para conformar la carretera, ¿no? Normalmente
De hecho, bueno, aquí esto es más un corte que un terraplén, pero bueno, el volumen que está aquí, digamos que es el terraplén, que está aquí, se hace normalmente, se coloca en capas de 30 centímetros, o sea, no se va a voltear, no se echa volteo nada más y ahí como vaya quedando, ¿no? Se tiene que hacer de una manera, insisto, para que el material sea homogéneo. Entonces, normalmente se hacen capas de 30 centímetros y hablo de 30 centímetros porque es el espesor que la maquinaria normalmente puede compactar, ¿no? Por eso casi todo siempre es en 30 centímetros, 20, 30 centímetros o 40 centímetros en algunas veces, pero normalmente 30 centímetros es la medida. Entonces, se va colocando el material, ¿verdad? El material y luego vienen pues las compactadoras, ahora sí, compactadoras de cilindro liso, ¿verdad? Para que las superficies vayan quedando mucho más homogéneas, ¿va? El material para que se compacte necesita tener sus grados de humedad. Supongo que eso ya lo vieron por ahí en geotecnia, sus grados de humedad, ¿verdad? Su humedad óptima para que pueda realmente llegar a los porcentajes de compactación y de capacidad de carga que hace el diseño de la geotecnia, ¿no? Entonces, acá abajo el material pues puede ser un material no tan compacto, ¿verdad? Normalmente los cuerpos de terraplenes se compactan como al 80-85%. Hacia arriba el material se va compactando a un mayor grado, ¿verdad? Un mayor porcentaje, pero acá abajo no. Y estas varillas que ven aquí, pues son las varillas que van marcando los equipos de topografía, ¿no? Aquí 30 centímetros acá abajo, aquí marcó el equipo de topografía que aquí era el talud, ¿verdad? Ya 30 centímetros más arriba está marcando que es acá, y así van conformando la inclinación del talud. En este caso, si ustedes ven, chavos, vemos dos materiales distintos, ¿verdad? Inclusive uno está más amarillento, que es un material limoso. Este material es un material café. ¿Por qué creen que sea café? ¿Y por qué está aquí al lado? Es arcilloso. Un material arcilloso, ¿no? Entonces, este material que está acá, pues no nos sirve. Entonces, y este material a simple vista, pues se ve que es un material amarillento. Ese material amarillento normalmente son limosos. No siempre, pero en la mayoría de las veces son materiales limosos que pueden ser compactados, que no son expansivos, ¿verdad? Aquí en esta foto, pues se alcanza a ver esto es como una sábana, ¿verdad? Es un geotextil, una geomalla, ¿verdad? Que lo que está haciendo es separar dos tipos de materiales, el de aquí arriba con este de aquí abajo. En esta zona, digo, no sé en dónde ha sido esta foto, ¿verdad? Pero en esta zona, y creo que ni en México es, por lo que veo, pero esto que está aquí es un pedraplén, ¿no? Es un material de piedra, ¿verdad? No es un material con una granumetría variable, sino que son puras rocas o piedras pequeñas, ¿verdad? Seguramente es una zona en donde hay mucho flujo de agua, ¿verdad? Y seguramente lo están dejando así para que no se sature el material de acá arriba, sino que a través de las oquedades, de los huecos que deja las piedras, pueda pasar el agua sin ningún problema y se proteja con esta geomembrana o geomalla, ¿verdad? Para que no suba el agua y dañe o perjudique los grados de compactación y la humedad del material, ¿verdad? Entonces, el cuerpo terraplén, pues es uno de los grandes volúmenes que hay que calcular para la conformación de la carretera. Cuñas de afinamiento, esto ya es un proceso de construcción más que una capa como tal, ¿verdad? El momento que se está haciendo el cuerpo de terraplén o ya los materiales más hacia arriba, para evitar que cuando se está compactando, ¿verdad? Por los bulbos de fuerza que se hacen, ¿no? Lo que no se empiece a desgajar la orilla, ¿ok? Si esta es nuestra límite geométrico, cuando pasa la máquina por acá, cuando pasa la máquina por acá, pues ¿qué es lo que pasa con estos bulbos? Pues agarran y empujan el material hacia los lados, ¿no? Hacia aquí afuera. Entonces se hace una especie de sobreancho, normalmente son 20 centímetros, ¿verdad? Que lo que hacen es soportar lateralmente los empujes de las compactadoras, ¿verdad? Una vez que se va conformando hacia arriba, pues hay que removerlo. Esto es una motoescrepa, ¿verdad? Digo, esta es una motoconformadora, perdón, no una motoescrepa, una motoconformadora, y que lo que hacen es, a final de cuentas,
quitar estas cuñas para volverlas a poner en material, pues material bueno, a final de cuentas, ¿no? Pero esto es una capa que realmente no es una capa de construcción, sino es una capa de proceso constructivo, ¿no? No se queda, al final se remueve. Entonces, pues tiene un costo ponerla y tiene un costo quitarla. Entonces, todo su proceso, pues es importante considerarlo. Capa subrasante. La capa subrasante es la última capa previa a el pavimento. Es la capa que está antes de la estructura de pavimento. Es la que les da los valores de soporte para calcular el espesor del pavimento, ¿no? Entonces, la capa subrasante normalmente tiene unas características del terraplén, ¿ok? No hay variación, solamente es un material un poco más seleccionado. Vamos a quitar si es que hay algunas rocas más grandes, bueno, eso se quita, pero a final de cuentas es el mismo material que el cuerpo de terraplén, solamente que tiene características de compactación más altas, ¿no? Eh, es un material que tiene que ser mucho más homogéneo. ¿Por qué? Porque de ahí ya va a recibir las capas de pavimento. La capa subrasante se pone siempre en los terraplenes y en algunas veces en los cortes, si es que el material que queda expuesto, el terreno natural que queda expuesto, no cumple con las características del material subrasante, pues se tiene que poner una capa subrasante sobre el material ya que se cortó. Luego tenemos acá caja de corte, bueno, que simplemente es una especie de caja precisamente hacia abajo, un corte parejo, quitar todo el material que no funciona y pues eso pues también tiene un costo distinto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, aquí sí, esta es una motoescrepa, por ejemplo, estas son dos motoescrepas, ¿no? Los motoescrepas son unas máquinas que tienen una especie de olla aquí, con una cuchilla en la parte de abajo y esa cuchilla en la parte de abajo lo que hacen es dejarla caer y por el mismo peso de la maquinaria va cortando como si fuera un hielo, ¿verdad? Entonces todo esto va cortando y lo va guardando aquí adentro. Una vez que se satura, simplemente cierra la parte de abajo, la cuchilla que tiene, la cierra y bueno, pues esto lo puede llevar a donde vaya a ser el lugar de disposición final, ¿no? No, es una máquina muy práctica porque al final hace las dos funciones, ¿no? Cortar y también transportar el material. Estratos de corte es muy importante, ¿no? El corte, además, no nada más es todo parejo, no es lo mismo cortar si esta parte de acá es material de limo, si este material es arcilla o al revés, ¿verdad? Aparte de que no es lo mismo cortar diferentes estratos, que unos pueden estar mucho más compactos que otros. Si hay roca, pues es distinto cortar roca que cortar suelo, ¿verdad? Entonces, todo esto pues tiene que ver aparte con qué material se va a utilizar para qué, ¿no? Si aquí en el estrato 3, por ejemplo, tenemos roca, pues a lo mejor eso cuando se corte, cuando se extraiga a través de rompedoras, a través quizá de dinamita, etcétera, etcétera, este material que está aquí pues puede servir para la conformación de una capa de rodadura, ¿no? Una capa ¿cómo se llama? De concreto asfáltico, una carpeta, ¿no? Puede ser para concreto hidráulico, puede ser para base, puede ser para su base, ¿no? Por eso hay que identificar muy claramente cuáles son los diferentes estratos que hay en un corte cuando se está haciendo la carretera, porque es el material, a final de cuentas, que nos va a servir para los rellenos, ¿no? Entonces, a lo largo de la carretera, pues se van haciendo sondeos. Esto es un perfil, ¿verdad? Esto sería la rasante. Esta es una curva vertical. Aquí va subiendo la carretera y este es el terreno natural, ¿vale? Y entonces se hacen los sondeos a lo largo del eje y se va detectando los diferentes tipos de material que se encuentran en el corte, ¿no? Entonces, si esto que está aquí azul es roca y lo vamos a quitar, bueno, entonces sabemos que aquí hay un volumen que nos va a poder servir para hacer la carpeta asfáltica o la losa de concreto hidráulico,
¿no? Si esto que está aquí es arcilla, sabemos que todo esto lo tenemos que desperdiciar. Si esto que está por acá es limo, entonces, bueno, es un material que nos puede servir para subrasante o para cuerpos de terraplén, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los estratos de corte, pues tienen diferentes características y por lo tanto, diferentes costos y diferentes destinos. Ya casi finalmente están las bermas, ¿verdad? Las bermas son estas especies de banquetas que se crean en los taludes que son muy altos, ¿verdad? Para evitar que haya que los ángulos o que las superficies de giro o de desplazamiento de los mismos materiales, por ser tan altos, nos causen que se derrumben, ¿no? Entonces, se hacen estas especies de banquetitas que se llaman bermas, y aparte de estas bermas pueden ser tanto en corte como en talud, ¿verdad? Y estas bermas también pues nos sirven para que por aquí puedan circular algunos vehículos y le puedan dar mantenimiento a los taludes, ¿ok? Entonces tienen las dos funciones. Uno, que no sean tan altos los taludes, o sea, hacer un talud más pequeñito como esto y el siguiente talud y el siguiente talud, ¿verdad? Se vuelven como es una especie de talud independientes uno de otro, ¿verdad? Y permiten que haya un manejo de agua también, o sea, lo que va escurriendo por acá, en vez de que desde acá arriba hasta acá abajo sea una sola, entonces por aquí se le puede poner unas contracunetas en cada una de estas bermas para manejar el agua y sacarla que no llegue a la carretera y protejamos también lo que es el talud, ¿ok? Y finalmente los muros de contención. Estos muros de contención pues no son más que ya estructuras de protección, ¿verdad? Hay de muchos diferentes tipos, ¿verdad? Desde los de gravedad hasta los que son como pilas, pilotes, los que están en cantilever, ¿no? Que tienen zapatas y los que tienen anclas, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de muros de contención. En las carreteras pueden encontrar, sobre todo en la parte sur del país, ¿no? Donde ya hay una orografía mucho más complicada, mucho más compleja, donde hay muchas montañas, ¿no? Y sobre todo también pues son zonas sísmicas. Entonces el material, a lo mejor de corte, pues tiene suficiente grado de el ángulo de reposo, ¿verdad? Pero una vez cuando hay un temblor, pues ¿qué es lo que pasa? Pues pues las condiciones cambian, ¿no? Entonces se tiene que analizar así, y por lo tanto pues se pueden hacer muchos tipos de muros, ¿no? Los más comunes pues son los de gravedad, pero pues también están con los de zapatas. Y hay que tener mucho cuidado también pues con las anclas, ¿verdad? Las anclas sí es bien importante. eh, eh, Analizar cuál es el plano de falla, ¿verdad? ¿Cuál es el plano de falla? ¿Cómo son los planos de falla? Pues una cosa así, ¿no? O sea, son círculos, ¿verdad? Entonces, si las anclas están dentro del plano de falla, pues que es como si estuviéramos agarrados de una escalera de esas de marinas, ¿verdad? Y alguien nos empuja, pues estaremos muy agarrados, pero pues nos vamos para atrás con todo y todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Seguramente por ahí vieron hace poco, ¿no? Está en una construcción allá cerca de la Universidad de Monterrey, la UDEM, allá en Santa Catarina, una construcción hacia una excavación, y estaban poniendo, o estaba su muro, estaba anclado, y pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que se fue, ¿verdad? ¿Por qué se fue? Pues porque no tenía precisamente esa penetración que debería de tener hasta las anclas, pasando lo que es el plano de falla. Si el plano de falla está dentro, pues entonces no sirve para nada tener esas anclas, ¿no? En las zonas urbanas, pues es también muy importante. Esto quizá no solamente para temas de carretera, pero si tienen ustedes un predio acá, un edificio, ¿verdad? Y quieren hacer una excavación y perforan, pues están metiendo al terreno del vecino, ¿no? Entonces el terreno del vecino dice, bueno, pues ¿por qué te vas a meter? No sé si recuerdan por ahí hace algunos años, en donde está la avenida Lázaro Cárdenas, ahí en Monterrey. Estaban haciendo una excavación donde ahorita hay un centro comercial, ¿no? Que se llama Main Entrance o algo así, ¿no?
o no, no es bueno, lo mismo. La plaza comercial que está ahí, que se llama Fashion Drive, ¿no? Estaban haciendo el estacionamiento, estaban haciendo la construcción y para eso pues agarraron y empezaron a perforar las anclas eh, abajo de la vialidad, ¿no? Pues no pasa nada, pues sí, sí pasa, ¿no? Porque en la vialidad no solamente es el espacio para los carros, sino que hay una serie de infraestructura que está allá abajo, ¿no? Hay tuberías de cables, tuberías de agua, tuberías de gas. Y desafortunadamente, pues aquí tuvieron la mala fortuna o la pésima previsión de atinarle a una tubería de gas, ¿no? Entonces estaban perforando, llegaron con la tubería de gas y explotó. Creo que fallecieron desafortunadamente por ahí algunas personas, ¿no? Pero pues cuando hacen esas perforaciones, pues tengan mucho cuidado. La verdad que no es cualquier cosa. Y aparte, pues quien está acá y no es el mismo dueño de acá, pues no se vale utilizar el predio de los vecinos. ¿Ok? Bueno, cálculo de áreas. ¿Vale? Bueno, ¿dudas, chavos, con las áreas o con las zonas, las capas de construcción? Está relativamente sencillito y lo importante es nada más entender y conocer por qué se tienen que hacer, ¿verdad? Sí, profe, vamos bien. ¿Los demás todo en orden? Sí, profesor. Vale. Sí, Ok, entonces áreas. Pues para cada una de estas secciones, pues, se tiene que calcular el área y por lo tanto el volumen. No, este, no lo vamos a hacer en este reto. Normalmente, porque no da tiempo, ¿no? Pero normalmente sí calculábamos los volúmenes de algunas de las áreas para luego determinar los acarreos, que es lo que vamos a ver al final, ¿no? Entonces, las áreas, pues simplemente pues son siempre unos, unas figuras irregulares, ¿verdad? Esta área que está aquí es diferente que esta área que está acá y esta área que está acá. Y calcular el volumen que está aquí, pues se vuelve complicado de manera precisa, pero al final de cuentas lo que se hace es sacar los promedios del área uno con el área 2, ¿verdad? Y entonces calculamos un volumen aproximado, ¿no? Entonces los volúmenes de las carreteras, pues son volúmenes aproximados, ¿no? Aquí está, pues es la planta, ¿verdad? Y aquí está un isométrico, ¿verdad? Esta línea que está aquí es esta línea que está aquí, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá tenemos que todo esto es una excavación, todo esto que está acá es una excavación, ¿verdad? Y a partir de esta línea que está acá, todo esto que está acá es terraplén. Así que todo esto que está acá es terraplén. Entonces tenemos que calcular cuánto se está cortando aquí, cuánto se está cortando acá, cuánto se está cortando acá, pero cuánto también tenemos que colocar, terraplenar aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Esta sección, por ejemplo, es una sección en balcón, tiene corte y terraplén, esta también tiene corte y terraplén, esta es una sección de corte, esta es una sección en cajón, esta es una sección en terraplén, ¿verdad? Entonces hay que calcular las áreas para obtener los volúmenes. Y esto ya es historia de los mediados del siglo pasado, por ahí también de los años 70, 80. A mí todavía me tocó ver estas cosas funcionando. Estos se llaman planímetros, ¿verdad? Y lo que hacen es calcular áreas en papel, ¿ok? Y este es un planímetro muy, muy moderno que se utilizaba, ¿no? Pero por ahí cuando empecé yo a trabajar saliendo de la universidad, por ahí del año 2000, que no hace tanto, ¿verdad? Todavía por ahí los ingenieros mayores que trabajaban en la consultora, pues algunos todavía tenían por ahí estos equipos, ¿no? O sea, no eran muy prolijos, como dicen los argentinos, muy, muy ávidos, muy buenos para las computadoras, entonces pues todavía trabajaban con estas cosas para medir algunas áreas, ¿no? Había que todavía imprimirles muchos planos para que sobre ellos trabajaran, etcétera, etcétera. Hoy en día es muy, muy extraño que la gente trabaje todavía sobre planos de papel,
¿no? Los planos ya normalmente son ya para construcción, para obra, pero para el proceso de diseño casi todo se hace ya directamente en la computadora, ¿no? Pero por ejemplo, aquí este es un planímetro que lo que hace es ya con un papel, ¿verdad? Se puede buscar, eso simplemente para calibrar el aparatito, ¿verdad? Cada uno de estos círculos pues tiene una escala y tiene un área, ¿verdad? Y lo que se hace esto es un peso, no es otra cosa, es una cosa que impide que el planímetro se mueva, eso es un peso. Y lo que se hace es seguir con esa lupa que está acá, con esa parte que está acá, este, eso se ponen ceros, ¿verdad? Con esa lupa tiene una especie de cruz al centro y lo que va haciendo es siguiendo ese circulito y entonces pues se establece cuál es el área del circulito y se calibra, ¿no? Esa distancia la va midiendo por acá y sabe a dónde regresa, porque acá tiene un circulito, tiene una ruedita acá abajo de esta cajita, ¿no? Este, y lo que hace es determinar el área, ¿no? Entonces, pues imagínense, para cada sección que se diseñaba, pues había que hacerlo a mano para calcular el área de cada una de las diferentes secciones de construcción que se necesitaba, ¿vale? Había métodos ya cuando las computadoras, gráficos, ¿verdad? Empezar a determinar áreas distintas, pero bueno, pues hoy en día, pues con las computadoras, pues es mucho más sencillo, ¿no? Con el AutoCAD y con la Autodesk. El proceso es y lo sigue haciendo la computadora igual, ¿no? O sea, simplemente lo que hace es el promedio de las áreas, o sea, el área 1 y el área 2 el promedio, por eso es entre dos, ¿verdad? Es un promedio porque son dos áreas en promedio, por la longitud, ¿verdad? Y entonces con eso sacas el promedio de dos figuras, sacas la longitud y con eso ya tienes el volumen que se está generando aquí, ¿no? Sacas el promedio, sacas esta área más esta área en promedio, entonces pues, se vuelve un rectángulo y podemos tener el volumen del área, ¿ok? Con eso tenemos volúmenes. El Civil 3D, pues hoy en día hace ese procedimiento, este que está aquí, ¿verdad? Lo hace solito y saca los volúmenes de la cartera. Lo que no hace el Civil es hacer las compensaciones. ¿Qué se refiere con compensaciones? Pues balancear, ¿no? Es una compensación, es un balance, ¿no? Entonces, tenemos compensaciones transversales, o sea, de la propia sección transversal, en donde tenemos corte y relleno, hay una compensación transversal. O sea, tenemos que determinar de lo que estamos cortando, cuánto podemos reutilizar para rellenar, ¿ok? Corte terraplén. Al final de cuentas, entre menos movamos el material, es más económico, ¿verdad? Y aquí es donde entra realmente el costo importante de la carretera. Puede estar muy bien diseñada geométricamente, pero puede ser muy costosa porque hay mucho desperdicio. O sea, ¿desperdicio a qué me refiero? Si cortamos mucho material, entonces queda abandonado, ¿no? Lo tenemos que dejar por ahí y entonces se vuelve un desperdicio de material. Si tenemos mucho relleno, entonces pues necesitamos traerlo de otra parte, entonces tenemos que hacer un ejercicio de excavación en otra parte para traerlo, ¿no? Entonces la idea es que el movimiento de tierras que se llama sea un movimiento compensado, que más o menos lo mismo que cortemos sea lo que terraplenamos, ¿ok? Que tengamos ahí. Por eso es muy importante que cuando estén haciendo ahorita su carretera, lo hicieron solamente en planta siguiendo una línea más o menos, la línea pelo de tierra aproximadamente, y eso significa que no hubiera, si nos vamos por esa línea pelo de tierra, no hay corte ni terraplén, estamos compensados totalmente, no hay nada, ¿no? Pero con su trazo, pues no es posible seguir la línea pelo de tierra siempre. Por lo tanto, va a empezar a haber cortes y terraplenes. Cuando hagan el alineamiento vertical, cuando pongan la rasante, entonces van a empezar a tratar de que la línea corte la mayor cantidad de veces, visualmente corte el terreno natural. ¿A qué me refiero con eso? A que
si el terreno natural viene así, viene así, viene así, entonces lo que tienen que hacer con la rasante va a ser tratar de ir cortando y terraplenando, ¿no? Que quede material arriba, que quede material abajo, que quede material arriba, que quede material abajo. ¿Para qué? Para poder compensar, ¿vale? Eh, Eso es para la compensación que se llama longitudinal, ¿verdad? Aquí en esta parte que estamos terraplenando, ¿de dónde traigo el material? Bueno, pues acá tengo un corte. Entonces, este corte que está aquí adelante lo puedo, si el material es aceptable y los estratos de corte son suficientes, entonces este material lo puedo colocar acá atrás, ¿no? En este caso. Entonces, ahí viene el análisis de la compensación. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Si tenemos el terreno natural, pensando ya en una vista lateral, o sea, en su alineamiento vertical, ¿verdad? Es el terreno natural, la rasante la tendrían que poner por acá. ¿Qué pasa si, en el ejemplo de aquí abajo, qué es lo que pasa si tenemos esta rasante aquí arriba? Pregunta, con lo que les acabo de decir, ¿qué es lo que pasaría? Pues no habría una compensación, ¿no? Tendríamos que traer material de banco a lo mejor para los rellenos, porque, o sea, el producto de excavación va a ser muy poco. Exactamente, tendríamos toda esta parte que está aquí, toda esta parte que está aquí, para rellenar, ¿verdad? Terraplenar. ¿Y de dónde traemos? Pues no, o sea, la fuente que tenemos es esto solamente, son cortes muy pequeños. Si ponemos la rasante por acá abajo, entonces todo lo contrario, ¿no? Estamos haciendo un corte gigantesco, un corte gigantesco, un corte gigantesco. ¿Y qué vamos a hacer con ese material? Pues lo tenemos que dejar por ahí en algún banco, en otra parte, ¿no? No lo podemos aventar nada más, lo tenemos que llevar a un lugar, ¿no? Para tener el menor impacto posible. Entonces, cuando se ponga la rasante de la carretera, hay que pensar eso, ¿no? También, ¿cómo se va a compensar? Eh, es muy importante tener claro, chavos, siempre que el volumen del material que se está cortando no es exactamente el mismo volumen que vamos a colocar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferencias de grados de compactación, ¿verdad? Que se le llama el CVV, el coeficiente de variación volumétrica. El coeficiente de variación volumétrica es cómo cambia el volumen si yo quito un metro cúbico de aquí, que tiene unas ciertas características de compactación. Primero, al momento en que lo extraigo, pues se pone suelto, ¿verdad? Y el volumen suelto no es un volumen, es un volumen que no está compactado y por lo tanto se expande, ¿no? Ocupa más espacio. Entonces, un metro cúbico que yo quito no es un metro cúbico que ocupa el espacio de un camión, ¿verdad? Ese metro cúbico que yo retiro, seguramente en el camión ocupa 1.2 o 1.3 metros cúbicos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Y luego, una vez que llego con ese material y agarro y lo vierto, lo pongo en su lugar y lo compacto, a lo mejor regresa a uno, pero no siempre, y eso es prácticamente es un hecho. Va a regresar a punto 8, a punto 9, a 1.1, ¿verdad? Depende del grado de compactación que tenía contra el grado de compactación del destino, ¿no? Entonces, cuando se hable y cuando se analicen los movimientos de tierra, necesitan tener claro que hay un coeficiente de variación volumétrica del material que está en sitio. Al momento en que se excava, se retira, aumenta el volumen, ¿verdad? Ya no es un metro cúbico, es 1.2, 1.15, 1.1, lo que sea. Entonces, en el traslado, para los traslados necesitamos calcular que necesitamos más volumen de traslado en realidad, ¿verdad? Para poder llevarlo al sitio. Una vez que lo ponemos en el sitio, no vamos a lograr el mismo grado de compactación, no, a lo mejor no necesitamos el mismo grado de compactación y por lo tanto vamos a necesitar menos volumen, ¿ok? Este, es importante, ¿no? El definir de dónde a dónde se van a llevar los volúmenes. La parte de acá arriba del corte, pues lo vamos a empezar a poner en la parte de abajo del terraplén y así nos vamos moviendo, ¿no? Entonces,
es importante la compensación y identificar primero el coeficiente de variación volumétrica y de dónde a dónde vamos a ir a mover el material. ¿Ok? Eh, es importante que consideren el tipo de maquinaria que existe, ¿no? No toda es para lo mismo, al contrario, son maquinarias muy especializadas, ¿no? Y esas maquinarias muy especializadas, este, pues hacen trabajos precisamente especializados, ¿no? Entonces, los bulldozers, ¿no? Que son máquinas muy potentes, muy fuertes, que tienen mucha capacidad de empuje de material, de remover material, de empujar material, pues entonces lo pueden hacer de manera eficiente en tramos pequeños, relativamente cortos, ¿no? Los bulldozers no están hechos para caminar mucho, para moverse demasiado, sino en distancias cortas. Tienen mucha potencia y si lo hacen más de 100 metros, entonces se vuelve costosa su operación, ¿no? Entonces, cada maquinaria tiene sus distancias de recorrido. El bulldozer 100 metros, un cargador frontal no lo vamos a estar utilizando para estar trasladando material de más de 150 metros, ¿no? Viene el bulldozer, empieza a mover y empieza a cortar el material, llega el cargador frontal, agarra y lo puede mover y lo puede retirar o lo puede inclusive colocar sobre ya dentro de los camiones, ¿no? De volteo. Están las motoscrepas, que bueno, este dibujito tiene acá aparte una cosa medio extraña, pero realmente la motoscrepa es la caja esta que les decía, el receptáculo, ¿verdad? Y tiene un cuchillo en la parte de aquí abajo y lo que hace es con el propio peso de la caja, la cuchilla la bajan y abre un hueco y empiezan a cortar como si estuviera raspando el material. Y lo empieza a llenar, ¿no? La motoscrepa es una máquina muy versátil, ¿verdad? Eso sí ya puede llevar más de 1 kilómetro de distancia el material. Aquí, por ejemplo, un videíto de esta motoscrepa que inclusive se ayuda de un bulldozer para tener mayor potencia, porque bueno, la motoscrepa tiene llantas neumáticas y el bulldozer tiene orugas, ¿no? Entonces el bulldozer tiene mucho más potencia, mucho más fuerte para empezar. Ahí, déjenles quito el sonido, ¿no? Entonces esta es la motoscrepa. Ustedes van a estar diseñados inclusive para ponerse como en tándem, ¿no? O sea, pueden ir un trenecito de 2 o 3 motoscrepas y esta parte de aquí adelante es precisamente para que puedan engancharse o empujarse una a la otra. Aquí solamente hay una motoscrepa, acá está en la parte de abajo, si ustedes ven, está la cuchilla y cómo va raspando el material y es un material que por lo que se ve está muy compacto y para ayudarle a tener tracción, pues está el bulldozer en la parte de atrás, ¿no? Con las orugas, empujándolo. Este, es todo un proceso, ¿no? Sin tema. Y una vez que termina, pues la motoscrepa pues puede agarrar y, y, y cerrar la cuchilla y llevarse el material a donde sea. Si ustedes ven aquí en el dibujito, el bulldozer es un bulldozer viejito y tiene sus 2 engranes o acá, sus 2 ejes en la parte de abajo. Y este tiene el eje en la parte de arriba. ¿Por qué será eso? Para evitar que se atore con material que esté ahí. Antes era un rollo, ¿no? Que tenían aquí, o sea, el motor giraba aquí abajo, ¿no? Este es el eje que de giro. Entonces, imagínense, pues con todo el lodo, la arcilla y demás, pues a cada rato fregaban y se quedaban ahí atorados, ¿verdad? Y hoy en día pues lo vemos tan natural que esté aquí arriba, ¿no? Una solución, que a nadie se le había ocurrido, de bueno, pues ¿por qué tenemos que tener el eje acá arriba? Pues simplemente ponlo acá, o acá abajo, digo, pues, ponlo acá arriba y evitamos que se esté enlodando. Y entonces pues por eso está acá arriba, a final de cuentas las orugas funcionan igual, y entonces tiene un eje con motor acá arriba y un eje que está acá abajo, que a final de cuentas no tiene el motor, pero el motor está acá arriba, entonces ya funciona mucho mejor. Están los camiones articulados, ¿no? Que son los camiones fuera de carretera, que tienen una capacidad también alta, de más de 2 kilómetros de distancia para trasladar materiales. Y los camiones de volteo, bueno, este parece más un camión minero que un camión de volteo, ¿no? Pero estos ya son los camiones que pudieran estar dentro de carretera.
no precisamente este dibujito que está aquí, que son los que ya trasladan los material a más de 5 kilómetros. Finalmente, chavos, este concepto es un concepto importante que tengan claro. Se llama curva masa, ¿verdad? Es un diagrama de masas, ¿ok? Entonces, después de que determinamos todo ese volumen que hay que cortar y que hay que compensar, ¿verdad? A final de cuentas, para eso lo calculamos el volumen, para saber de dónde lo podemos obtener, a dónde lo podemos llevar y depositar. Entonces, se le llama hay que hacer un diagrama para analizar la distribución de ese material, ¿verdad? Esto que está aquí ya lo deben de tener claro, ¿verdad? Esto que está aquí es un perfil, que es el que van a hacer para la siguiente semana, determinar dónde está su terreno natural, está el terreno natural por donde pasa el eje, y sobre ese eje van a trazar la rasante, ¿no? En este caso viene una pendiente con un valor negativo de 2,5%. Aquí está un PTB, nada más que aquí está en inglés, ¿verdad? Que es el Beginning Vertical Curve, la BBC, ¿verdad? Pero es el PTB, el PCB, perdón. Luego aquí está el PTB, aquí termina la curva 1, ¿verdad? Con una K de 57. Luego tienen una pendiente positiva de 1,3 y aquí empieza la otra curva. Aquí sería el PCB, el PCB2, ¿verdad? El Vertical, Beginning of Vertical Curve, ¿no? Insisto, está en inglés, pero bueno, este es el PCB. Aquí inicia la 2. Está la curva 2, ¿ok? Aquí termina. Luego está la pendiente de 6,4 negativa. Aquí está la tercera curva y inicia la tercera curva, ¿no? Ustedes ven cómo va cortando y terraplenando. Corte, terraplén, terraplén, corte, ¿verdad? Y esto está en la planta. Y aquí es una adecuación a una carretera, ¿no? Aquí la carretera original viene por acá, hacia así. ¿Por qué? Porque le está sacando la vuelta. Aquí, si ustedes ven las curvas de nivel, ¿no? Aquí hay una especie de nariz, ¿no? Una protuberancia, una salida, y acá está la otra, ¿no? Entonces la carretera lo que hace es pasar por aquí a través de una especie de cañada, que es esta que está aquí, ¿no? Pero se está haciendo este nuevo trazo con las curvas horizontales, ¿no? Aquí está el PC, el PT, la tangente, el PC, la curva 2 y el PT, ¿no? Aquí está la curva 2 con radio 900. Entonces se mejora el trazo, ¿verdad? Es un trazo mucho más suave, es un trazo con unas curvas que permiten seguramente una mucho mayor velocidad para los vehículos que haber hecho esto, ¿no? Entonces, esto lo que está produciendo es este gran corte, ¿no? Este gran corte que vemos aquí, pues es ¿sale? Luego viene aquí el arroyo, la cañada, que es esta, y luego ya se empalma nuevamente a la carretera, que es esta parte de acá, ¿no? Entonces, tenemos planta, tenemos perfil, eso ya lo conocen bastante bien, y ahora tenemos un nuevo diagrama, y este diagrama es el diagrama de masas. Eso es lo que indica los volúmenes, ¿no? Aquí venimos siguiendo la carretera, no hay volúmenes, ¿verdad? Hasta que llegamos a un punto en donde empecé a crecer. ¿Qué significa? Pues que empezamos a cortar, ¿verdad? Empieza a aumentar el volumen. Luego llegamos a un punto en donde tenemos que terraplenar todo esto, ¿verdad? Tenemos que poner material aquí. Entonces empezamos a perder volumen. ¿Sale? Este eje que está aquí es volumen y este eje que está acá es distancia, es el mismo eje que está aquí, ¿verdad? Este es la distancia, es la misma, nada más que a diferencia de tener alturas como lo tenemos en el alineamiento vertical, lo que tenemos es una distribución de volúmenes, ¿verdad? Entonces vamos obteniendo más volúmenes, luego perdemos volumen, ¿por qué? Porque terraplenamos hasta que llegamos a cierto punto y empezamos a cortar, ¿no? A partir de aquí empezamos a cortar y empezamos otra vez a aumentar nuestro volumen hasta que llegamos a un punto en donde empezamos a terraplenar nuevamente y empezamos a perder volumen hasta donde llegamos otra vez a cortar y empezamos a ganar volumen, ¿verdad? Este es el diagrama de curva masa. Si ustedes ven, hay una relación directa con el alineamiento vertical, ¿sale? No solamente con el eje de las distancias, sino con que aquí es donde se empieza a terraplenar, se acaba el corte en esta
y coincide con este punto, ¿verdad? Aquí donde empieza a bajar significa que estamos colocando. Cuando empieza a subir significa que estamos cortando, ¿verdad? Entonces, la curva masa tiene varias propiedades. Este es un ejemplo simplemente. Así se hacía antes, y perdón, el AutoCAD, el Civil 3D, más o menos puede seguir dando este tipo de resultados, pero ya de manera automática, ¿no? En donde estamos calculando las áreas, estamos calculando los volúmenes, afectando por el coeficiente de variación volumétrica, y al final de cuentas un volumen acumulado. Y ese volumen acumulado, pues no es esto, más que esto, ¿no? Normalmente no se empieza las gráficas en cero para evitar tener volúmenes negativos, ¿no? Si aquí en vez de ser nosotros tuviéramos 100,000, ¿verdad? Entonces todos estos números siempre serían positivos, ¿verdad? Entonces es bueno y es recomendable no utilizar el cero para no confundirnos con que hay menos 5,000, menos 10,000. Eso no significa que estemos perdiendo mucho material o no. Simplemente si ponemos aquí un número de 100,000, pues las magnitudes son distintas, ¿no? Y así evitamos tener números negativos. Por ejemplo, aquí tenemos 27,000 de origen y vamos variando, va aumentando, va disminuyendo, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando y luego va disminuyendo, ¿no? Eso, ¿cómo lo veríamos? Pues como está aquí esta grafiquita. Esa parte de ahí, pues es solamente un tramito, de por aquí a aquí, ¿no? Esta cosa que está aquí, entre la 12 más 380 y la 12 más 480, ¿no? Eso que está aquí es lo que estamos viendo. Aquí gráficamente, en la tabla, esto es lo que estaríamos viendo gráficamente. Pero al final de cuentas, esta es la curva masa general de un tramo desde la 12 más 370 hasta la 12 más 740, ¿no? Esta es la curva masa. Y esta curva masa nos va diciendo que aquí estamos colocando material y que aquí estamos cortando y que aquí estamos colocando material y que aquí estamos cortando y que aquí estamos colocando material y que aquí estamos cortando. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Bueno, y estos simplemente gráficos, ¿no? Corte, la curva masa va hacia arriba, se está ganando material, ¿verdad? Estamos adquiriendo material, estamos recibiendo material, ¿sale? Y aquí está la explicación, ¿verdad? Entonces, si aquí, este es de aquí arriba es el terreno natural y esta es la rasante, ¿verdad? Y acuérdense, las abscisas o este eje horizontal es el mismo, es la distancia, es el kilometraje. En esta parte del alineamiento vertical estamos hablando de alturas y aquí estamos hablando de volúmenes, ¿ok? En esta parte que estamos corte, 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 pues lo que estamos haciendo es sumando volúmenes, ¿verdad? Entonces está viéndose hacia arriba, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son las propiedades? Podemos identificar los cortes y terraplenes, ¿no? Entonces, si tenemos este es el diagrama de masas, es el perfil longitudinal de la carretera. Bastante chafita, pero bueno, así es, ¿no? Este es el terreno natural, digamos. Y esta es la rasante de la carretera. Entonces, todo esto que estamos cortando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la rasante de la carretera está abajo del terreno natural, por lo tanto, todo esto que estamos aquí cortando es este volumen que está de aquí a acá, este volumen es el que estamos llevando, ¿verdad? Entonces, cuando es ascendente, significa corte. Cuando es descendente, significa terraplén, ¿verdad? A partir de aquí estamos descendiendo, significa que estamos terraplenando, ¿ok? Y los puntos máximos de la curva masa significa donde están los puntos de cambio, los máximos y los mínimos, ¿verdad? O sea, el máximo de la curva masa significa que estamos pasando de un corte a terraplén. Si hablamos de un mínimo, significa que estamos pasando de un terraplén a un corte, ¿verdad? Este, entonces, la compensación, ¿cómo hacemos para la compensación? Iguales volúmenes. Si trazamos una línea horizontal en la curva masa, aquí estamos viendo dos perfiles, bueno, es el mismo perfil, de hecho, de la carretera, ¿no? Terreno natural y rasante, terreno natural y rasante. Lo que podemos saber en la curva masa es que tenemos volúmenes iguales. Cuando trazamos una línea horizontal en la curva masa,
como el eje de las Y's o el eje de las ordenadas es volúmenes, una línea horizontal significa que este punto que está aquí es un mismo volumen, ¿verdad? Este volumen es igual a este. Así que el F es igual al G. Por lo tanto, sabemos que desde este cadenamiento a este cadenamiento, en donde estamos cortando, ¿verdad? Este volumen de corte, la diferencia entre C y esta raya, línea horizontal, esta diferencia es un volumen y ese volumen equivale a la distancia que hay de F a a esta C, ¿verdad? ¿Sí me explico con eso, chavos? Sí, profe. La distancia que hay de aquí a acá, lo que estamos cortando, todo este volumen que está aquí es el volumen acumulado de aquí a acá, ¿verdad? Entonces podemos saber que de F aquí quitamos este volumen y lo podemos colocar en el siguiente terraplén, entonces del cadenamiento aquí al cadenamiento de acá. De este cadenamiento a este cadenamiento. Este volumen que está aquí lo trasladamos para acá. Si tenemos esta línea horizontal, sabemos que desde aquí hasta acá, o sea, del cadenamiento de este a este cadenamiento, o sea, todo este volumen que está aquí, que se ve reflejado en esta diferencia de volúmenes, todo este volumen que está aquí, en este cadenamiento, todo este volumen que está en este cadenamiento, lo podemos llevar a este cadenamiento, ¿verdad? Porque este punto B y este punto A tienen exactamente el mismo volumen porque en el eje vertical tenemos volúmenes, ¿verdad? Entonces, este volumen es igual a este. Esto que está subiendo, lo vamos a poner, este volumen, esta diferencia de volúmenes, la pasamos y la ponemos aquí, ¿vale? Entonces, con eso podemos identificar cuáles son nuestros puntos de origen y destino de los cadenamientos, desde dónde empezar a cortar y hacia dónde llevar, ¿ok? Sabemos también, entonces, cuál es la orientación del volumen, ¿ok? O podemos definir la orientación del volumen. Si la curva masa, si esta línea horizontal queda abajo de la curva masa, es la curva masa, ¿verdad? Si la línea horizontal queda abajo de la curva masa, significa que el volumen, este cadenamiento que de aquí a acá, lo vamos a mandar hacia adelante. Si la línea compensadora o la línea horizontal queda arriba de la curva masa, entonces significa que de aquí a acá lo que cortemos, ¿porque sabemos que estamos cortando? Porque está subiendo el volumen, ¿verdad? Estamos pasando de aquí hasta acá, estamos subiendo el volumen. Entonces, lo que cortemos de aquí a acá, lo vamos a pasar al relleno que está acá. ¿Cómo sabemos que estamos rellenando? Porque estamos perdiendo volumen, ¿verdad? Está bajando, ¿vale? Entonces, cuando la línea horizontal quede abajo de la compensadora, el movimiento es hacia adelante. Cuando la línea horizontal queda abajo de la curva masa, el movimiento va hacia atrás, ¿ok? Y también podemos identificar en dónde hay desperdicio, o sea, tenemos mucho corte o préstamo, donde hay mucho terraplén y no tenemos de dónde traerlo, ¿no? Podemos poner cuántas líneas horizontales necesitemos de acuerdo a la maquinaria que exista, a las condiciones del terreno, a las distancias, ¿no? Aquí no hay distancias, pero pues a lo mejor estos son 5 kilómetros, ¿no? De aquí a acá y 5 kilómetros de aquí a acá. Entonces, hay un tramo entre este y este cadenamiento en donde hay que terraplenar muchísimo. Hay una diferencia de volúmenes muy grande, ¿verdad? Y que necesitamos colocar material, pero no tenemos dónde traerlo, entonces vamos a traer un material de préstamo de otra parte. De aquí, de esta distancia hacia acá, esta otra distancia, tenemos un material muy grande de corte. ¿Por qué corte? Porque estamos aumentando volumen, pero no tenemos a dónde llevarlo, ¿verdad? A lo mejor llevarlo hasta acá ya no es redituable económicamente, está muy lejos, van a ser 30 kilómetros, ¿no? Entonces, esto hay que colocarlo en un banco de desperdicio, que se llama, ¿ok? Entonces, podemos identificar préstamos y podemos identificar desperdicios. Y finalmente, para cerrar, y de hecho, pues el día de mañana le damos una repasada a esto, pero sí quisiera terminar solamente con los acarreos, chavos. Que los acarreos no es más que la distancia de origen y destino para llevar los materiales, ¿no? Y cada acarreo pues tiene su diferente forma de cálculo. Hay un acarreo libre y esto es en base a la normativa de la SCT, ¿verdad? Eso no implica que siempre sea así, ¿verdad?
El acarreo libre son los 20 metros, o sea, los 20 metros que se corte de aquí y se terraplenen, eso no tiene costo, eso es parte del movimiento básico de corte, entonces ahí no hay acarreo, ¿ok? Pero ya luego viene el sobreacarreo, que son entre 20 y 120 metros, que se cobra por metro cúbico estación, donde el procedimiento de corte y de carga a un camión, que es mucho más, tiene mucho más peso, ¿verdad? Que realmente el propio acarreo, luego el metro cúbico hectómetro y finalmente el metro cúbico kilómetro, donde realmente la parte más costosa es realmente el traslado como tal y no la parte de cargar y descargar, ¿verdad? Entre menos la distancia, el porcentaje que impacta más es la parte de carga y descarga. Y cuando estamos hablando ya de más de 521 metros, entonces estamos hablando que la parte que tiene más costo, pues es el propio traslado como tal. Cada uno de esos tiene un costo distinto. Esto, les insisto, eso es lo que utiliza la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No siempre es así en todas las licitaciones y en todas las obras que se le hagan con la públicas, ¿no? Em, ¿Qué más? Simplemente aquí vemos un último ejemplo, ¿no? Entonces tenemos al revés, en la parte de abajo tenemos el alineamiento vertical, ¿verdad? Este es el terreno natural. Esta es la carretera, la rasante, el alineamiento vertical, con una curva vertical acá, otra curva vertical acá. Aquí hay un puente, ¿ok? Y en la parte de acá arriba tenemos la curva masa, ¿no? Y entonces aquí todo esto que estamos cortando, todo esto, hasta aquí, hasta este punto, ¿verdad? Tenemos corte, 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 y aquí llegamos y terminamos el corte, ¿no? Esta parte de aquí, esta línea que está aquí, es donde terminamos el corte y empezamos a terraplenar. Todo esto que está terraplenando significa que estamos colocando y por lo tanto estamos reduciendo el volumen que tenemos almacenado. Y llegamos a un punto en donde la curva masa se vuelve horizontal, no cambia el volumen. ¿Por qué no cambia el volumen? Pues porque hay un puente, ¿verdad? No estamos ni colocando ni cortando. Entonces el volumen se mantiene igual. Y llegamos a este punto en donde empezamos a colocar y a rellenar toda esta parte de aquí. Entonces empezamos a reducir volumen acumulado hasta llegar a este punto en donde tenemos un mínimo y pasamos de corte, pasamos de terra plena a corte. Nuevamente empezamos a cortar todo esto y empezamos a aumentar volumen, a empezar a aumentar volumen hasta que llegamos aquí en donde nuevamente pasamos de corte a terraplén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan a disminuir, empezamos a colocar, a tener volúmenes negativos y entonces todo esto hay que terraplenarlo, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de curva masa. Es muy importante que lo tengan muy claro, porque es una parte fundamental del costo y del análisis de costos de las carreteras, ¿vale? Y aquí están los diferentes tipos de acarreos, ¿no? Acuérdense, los primeros 20 metros son libres, ¿verdad? Luego un metro cúbico estación, luego un metro cúbico hectómetro y un metro cúbico kilómetro, ¿verdad? La Corbomasa es tan importante que inclusive el SST, no sé si todavía se sigue utilizando este software, pero algo similar seguramente que sí, porque pues, es la base de pago, ¿verdad? Y el movimiento de tierras en una carretera es la parte más importante desde el punto de vista económico. Entonces la SST desarrolló un softwarecito en donde se calcula la curva masa para que todos los contratistas tuvieran realmente la misma metodología y la SST estuviera también vigilante de que se hiciera bien, ¿no? Porque pues si cada quien lo puede calcular de maneras distintas y eso pues puede impactar a algo. Metro cúbico por aquí, metro cúbico por allá, pues es una gran diferencia, ¿no? Listo, chavos. No sé si tengan algunas dudas rápidas. Yo ya me tengo que desconectar desafortunadamente, pero algo rápido, que tengan alguna duda, pregunta. Todo bien, profe. Bueno, Muy bien, profe. entonces mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Yo mañana ya estoy en la ciudad de Monterrey. Va a tocar una buena desvelada, pero bueno, ahí los veo a las 7 de la mañana. Terminamos y damos una repasada a curva masa si tienen algunas dudas y empezamos a ver un poco de drenaje pluvial y platicamos de la siguiente entrega de su reto, ¿vale?
Va, profe. Nos vemos Disculpe, Ahorita mañana. profe. profe. A las 9, conéctense por favor al Zoom de el ingeniero Arnold, ¿vale? Sí, Cuídense, profe, gracias. que estén bien. Va, profe. Nos Ay, vemos. disculpe, profe, Bye. la presentación, Sí, que nos acaba de dar, la encuentro en Canvas, es que no no la las he veo. subido y discúlpenme, por eso, pero trato hoy en la tarde de hacerlo o si no mañana. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Sale, cuídense. Igualmente. Bye.